Viernes, 19 de abril de 2024. Materia constitucional. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 4. Registro digital, 2028625. Tipo, aislada. Homicidio calificado. El artículo 123, fracción I, del Código Penal para el Estado de Tabasco, que prevé una agravante de ese delito, no viola el principio de exacta aplicación de la ley en materia penal en su vertiente de taxatividad. Hechos, se promovió amparo directo contra la resolución del Tribunal de Alzada que confirmó la sentencia definitiva condenatoria dictada por el delito de homicidio calificado, en el que se planteó la inconstitucionalidad del artículo 123, fracción I, del Código Penal para el Estado de Tabasco, que prevé la agravante relativa a cuando el pasivo no tiene ocasión de defenderse ni de evitar el mal que se le quiera hacer, por estimar que debe aplicarse únicamente cuando se actualice el tipo penal en grado de tentativa, lo cual viola el principio de exacta aplicación de la ley en materia penal en su vertiente de taxatividad. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el artículo 123, fracción I, del Código Penal para el Estado de Tabasco no viola el principio de exacta aplicación de la ley en materia penal en su vertiente de taxatividad. Justificación. El precepto mencionado prevé que el delito de homicidio es calificado cuando el pasivo no tiene ocasión de defenderse ni de evitar el mal que se le quiera hacer. De su interpretación intrasistemática se advierte que esa calificativa no es autónoma, sino un complemento tendente a incrementar la pena tinente, esto es, su existencia depende de la actualización previa del tipo básico. Siendo así, al no contener la norma penal impugnada expresión alguna respecto a que solo deba aplicarse al homicidio en grado de tentativa, no hay razón para hacer dicho distingo, más aún que dicha hipótesis parte del tipo básico consumado. Por tanto, no vulnera el principio fundamental de exacta aplicación de la ley en materia penal en su vertiente de taxatividad, contenido en el artículo 14, párrafo 3, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues permite obtener el significado de sus componentes sin confusión alguna, ya que deduce la desventaja de la víctima para defenderse y evitar el mal como delito consumado, es decir, su claridad no requiere del empleo de alguna otra técnica de integración de las normas para su comprensión. Tribunal Colegiado en Materia Penal del 10º Circuito. 2 de 4. Registro Digital, 2028633. Tipo, jurisprudencia. Patentes. El artículo 188 de la Ley de la Propiedad Industrial, al establecer como requisito contar con interés jurídico para iniciar el procedimiento de declaración administrativa a petición de parte, respeta el derecho a la tutela judicial efectiva, legislación vigente hasta 2020. Hechos, una persona moral promovió juicio contencioso administrativo en contra de la resolución del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial de no estudiar una solicitud de declaración administrativa de nulidad de una patente, al operar la excepción de falta de interés jurídico. La Sala del Tribunal Federal de Justicia Administrativa reconoció la validez de ese acto. La empresa promovió juicio de amparo directo en el cual planteó la inconstitucionalidad del citado precepto. El Tribunal Colegiado de Circuito negó el amparo y en contra de su sentencia la quejosa interpuso recurso de revisión. Criterio jurídico. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el artículo 188 de la abrogada Ley de la Propiedad Industrial, al imponer el requisito de contar con interés jurídico para iniciar el procedimiento de declaración administrativa a petición de parte, respeta el derecho a la tutela judicial efectiva. Justificación. La interpretación efectuada por esta sala en la contradicción de tesis 357/2011, respecto de los artículos 152, fracción 2, 155 y 188 de la abrogada Ley de la Propiedad Industrial en torno a los requisitos para acreditar el interés jurídico para solicitar la declaración de caducidad de un registro marcario, es aplicable a los procedimientos de declaración administrativa en los que se involucran invenciones, como lo son las patentes, pues es válido partir del mismo análisis para observar que solo al verse afectada la esfera jurídica del solicitante se actualiza la procedencia de dicha solicitud, no solo de los signos distintivos, sino de cualquiera de las figuras jurídicas protegidas por la referida ley, lo cual hace sentido con las finalidades previstas en las fracciones V y B de su artículo 2. De ahí que la sola calidad de competidor comercial no genera interés jurídico para iniciar procedimientos de declaración administrativa, tanto más si existe un sistema de propiedad industrial que lícitamente concede derechos exclusivos. Como las condicionantes para acudir a un procedimiento administrativo no se traducen en restricciones,
dado que obedecen a un sistema normativo que las justifica, lo que a su vez garantiza el principio de seguridad jurídica, se concluye que el artículo 188 citado respeta el derecho a la tutela judicial efectiva, pues solo al cumplir con el requisito de verse afectada la esfera jurídica del solicitante se actualiza la procedencia de la solicitud de declaración administrativa de nulidad de una patente, máxime que la segunda parte del precepto prevé que cualquier persona podrá manifestar por escrito al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial la existencia de causales para iniciar el procedimiento de oficio, en cuyo caso, éste podrá considerar esa información como elemento para determinar el inicio del procedimiento. Segunda Sala. 3 de 4. Registro Digital, 2028643. Tipo, jurisprudencia. Riesgos de trabajo. Indemnización adicional derivada de la falta inexcusable de la parte patronal. El artículo 490 de la Ley Federal del Trabajo no contraviene el derecho a la seguridad jurídica. Hechos, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje condenó a la patronal a pagar la indemnización adicional prevista en el artículo 490 de la Ley Federal del Trabajo. El patrón promovió juicio de amparo contra ese laudo condenatorio y el Tribunal Colegiado de Circuito le dio la razón porque consideró que la persona trabajadora incumplió la carga probatoria que le correspondía. La parte tercero interesada interpuso recurso de revisión y señaló que el citado precepto es contrario al derecho a la seguridad jurídica, al no prever a quien corresponde probar la falta inexcusable del patrón. Criterio jurídico. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el artículo 490 de la Ley Federal del Trabajo es acorde con el derecho a la seguridad jurídica, pues la distribución de la carga probatoria depende de la controversia y argumentos planteados por las partes. Justificación. Que el citado precepto no establezca a quien corresponde acreditar cada uno de los supuestos que generan la falta inexcusable del patrón ante un riesgo de trabajo no conlleva una afectación al derecho a la seguridad jurídica, pues la carga probatoria debe distribuirse según la controversia planteada por las partes, es decir, en atención a los hechos afirmados en la demanda y en la contestación. Por tanto, si la persona trabajadora afirma que el riesgo de trabajo sufrido es consecuencia de la falta inexcusable de la parte patronal, en principio le corresponde precisar qué obligación se omitió adoptar y, en su caso, demostrar que la parte patronal estaba obligada a evitar los riesgos de trabajo en términos de las hipótesis a que se refiere el propio precepto, pues sólo así corresponderá a la parte patronal acreditar su excepción cuando aduzca que sí adoptó las medidas necesarias para evitar el riesgo de trabajo. En todo caso, la autoridad laboral estará en aptitud de distribuir las cargas probatorias correspondientes conforme al principio general de derecho, quien afirma está obligado a probar. Segunda Sala. 4 de 4. Registro Digital, 2028652. Tipo, jurisprudencia. Trabajadores de base. El requisito de estar en servicio por 6 años y 6 meses para otorgarles nombramiento definitivo viola el derecho a la estabilidad en el empleo, artículo 7 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus municipios. Hechos. El Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco condenó al Poder Ejecutivo local a reinstalar a una persona trabajadora en el puesto que desempeñaba y a otorgarle nombramiento definitivo. La patronal impugnó el laudo en amparo directo. El Tribunal Colegiado de Circuito le concedió el amparo para que se le absolviera de otorgar ese nombramiento, pues consideró que, en términos del artículo aludido, era necesario que la persona servidora pública permaneciera 6 años y 6 meses en un solo puesto para que se le pudiera otorgar un nombramiento definitivo. Sin embargo, en el caso, la persona trabajadora se desempeñó en 2 cargos diferentes. La sentencia se recurrió en revisión en la que se argumentó que el indicado artículo contraviene el derecho a la estabilidad en el empleo. Criterio jurídico. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el artículo 7 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus municipios viola el derecho a la estabilidad en el empleo. Justificación. El artículo referido establece que para que las personas servidoras públicas con nombramiento temporal por tiempo determinado con funciones de base tengan derecho a que se les otorgue nombramiento definitivo se requiere que estén en servicio por 6 años y 6 meses consecutivos. Dicho requisito constituye una restricción al derecho a la estabilidad en el empleo para quienes no han acumulado la permanencia en el lapso señalado, que no supera un test de escrutinio ordinario o laxo. Si bien la norma persigue un fin constitucionalmente válido, en términos del artículo 123, apartado B, fracciones 7, 8 y 9, de la Constitución Federal,
pues pretende proteger el derecho a la estabilidad en el empleo de las personas trabajadoras supernumerarias que cuentan con más de 6 años de antigüedad, en comparación con las de reciente contratación a quienes se les otorga nombramiento por razones de afinidad o parentesco, y cumple con la etapa de razonabilidad, al buscar que quienes cuenten con mayor tiempo de servicio puedan acceder a ese derecho. Sin embargo, no satisface la grada relativa al requisito de proporcionalidad, porque para garantizar que la contratación, los derechos de escalafón y los nombramientos de carácter definitivo se otorguen a las personas servidoras públicas que cumplan con requisitos relacionados con los conocimientos y la aptitud en el servicio, el legislador pudo establecer medidas que impidan o prohíban, limiten o sancionen la contratación de personal por razones de parentesco o afinidad y que obliguen a las personas titulares a otorgar nombramientos definitivos cuando se cumpla con los requisitos que correspondan para otorgar la definitividad en el empleo. Aunado a lo anterior, incrementar el periodo de servicio de 6 meses, que establece el texto del artículo 7 vigente hasta el 26 de septiembre de 2012, a 6 años y medio, texto vigente, constituye una medida regresiva, porque restringe de manera innecesaria el derecho a la estabilidad en el empleo. Segunda Sala.